Elizabeth Bettina, la autora del libro Ocurrió en Italia, nos cuenta sobre cómo el pueblo de Italia ayudó al pueblo judío a sobrevivir en el Holocausto. Cuéntanos sobre lo que vamos a ver en unos momentos. Van a ver una fracción de un video que habla de cómo los judíos italianos salvaron a un grupo de judíos que venían de Alemania, Austria. Además, verán fotografías acerca de cómo los judíos fueron tratados en ese momento, que es muy diferente de los campos de concentración como Auschwitz o Dachau. Muchos de ellos fueron escondidos en pequeñas aldeas y casas por personas, incluyendo sacerdotes y monjas. Many were also hidden in small villages and homes by individuals, including local priests and nuns. Elizabeth, primero publicaste el libro. ¿Cuánto tardaste en hacer la investigación para el libro? Oh, the book took about 3 to 4 years to write. El libro tardó cerca de 3 a 4 años en escribirse, desde la etapa de aprendizaje, y vi una fotografía de un rabino ortodoxo en la entrada de una iglesia en Nápoles, en la cual se casó mi abuela. La puedo mostrar la fotografía. Era un campo de concentración en un convento. El convento estaba unido a la iglesia, y Mussolini usó el edificio para alojar a los judíos en Italia. En este convento, permitieron a los judíos tener una sinagoga, por lo que había un templo dentro del campo de concentración. Palabras en hebreo, la estrella de David y los 10 mandamientos, muy diferente a otros campos de concentración. Las fotografías que vamos a mostrar son únicas. Esta, por ejemplo, me la dio un sobreviviente. Es un campo llamado Fero Monti, en el cual se permitían los matrimonios y había niños en los campos de concentración. This is a camp Feramonti that you have listed on your wall. This was the barracks, but they had weddings. There were also children in the camp. What is amazing is people read the book and they write to me. Es muy interesante. Lo que es sorprendente es que la gente lee el libro, me escribe y me dice: he encontrado una fotografía mía en el libro. Este es un campo de concentración en Calabria Monti, que se encuentra colgado en la pared, en la que los niños iban a la escuela. No fueron enviados ni a hornos ni a trabajar, nunca trabajaron, ni fueron lastimados, iban a la escuela. Esta mujer vive en Los Ángeles ahora, y muchos de ellos están en contacto conmigo. Había bodas, había parlamento. No todo en Italia era maravilloso. Los judíos fueron deportados, el 20% después del armisticio del 8 de septiembre de 1943. Hay muchísimas fotografías en el libro. Esta es la diferencia mientras estuvo la ocupación alemana. Después de la ocupación, todo el mundo tuvo que ir a esconderse. Hubo deportaciones masivas y había riesgo de muerte. 8.000 judíos fueron deportados y no volvieron. Aproximadamente 80% de los judíos en Italia sobrevivieron y 20% fue deportado. Este es el señor Wolf, quien regresó, y este, Reimo Taliferi, comandante del campo, y eran unidos porque Wolf decía: nos habían tratado como seres humanos en un momento donde nadie nos trataba como seres humanos. Pero nuevamente, no todo era bueno. También ocurrieron cosas terribles en Italia, y algunos no sobrevivieron. Esto es en Roma. Es una placa ubicada en Roma que dice 16 de octubre de 1943, fecha en la cual los judíos fueron deportados. 1.259 judíos fueron deportados en un solo día. Es una historia imperfecta, buena y mala. Mezcla bondad con maldad, pero es más bondad, porque hubo más sobrevivientes, y la cosa maravillosa fue la gratitud que siento cuando la gente me escribe y me dice: no estoy en tu libro, pero quiero contarte mi historia. Yo también sobreviví en Italia, yo sobreviví y quiero que sepas dónde. Y fue toda Italia, en el norte, centro y sur, en pequeñas aldeas y ciudades grandes: Florencia, Roma, Civitella del Tronto di Abruzzi, pequeñas villas en las montañas. En la ciudad de Kansas había 4 sobrevivientes que conocí personalmente, 7 en Chicago que conocí también personalmente, un hombre de Australia y 9 niños que sobrevivieron en Italia. 9 niños y sus padres, una familia de 11 que sobrevivieron también en Italia.
Todos sobrevivieron y es sorprendente. Fueron de Bélgica a Francia, de Francia a Italia. Estuvieron en conventos y sobrevivieron. Qué difícil puede ser salvar a un niño. Imagina una familia de 9 que iban desde aproximadamente un año hasta los 14 en el principio de la guerra. ¿Por qué escogiste este tema? Vi una foto que no tenía sentido, la foto del rabino en la villa de mi abuela. Siempre supe que algunos judíos fueron salvados en la villa de mi abuela, pero nadie me dijo que un rabino. Nadie me habló sobre el campo de concentración. Nadie mencionó que eran alrededor de 1000 personas en el curso de 3 años. Nadie habló de la sinagoga, y yo sentí curiosidad de que ellos solo sintieran que hicieron lo correcto para estas personas. Ellos los ayudaron, y eso fue hace mucho tiempo. Regresé a Nueva York, y una de mis mejores amigas de la infancia, de la que fui dama de honor en su boda, Alana Bark, estábamos cenando. Ella es judía y yo no. Le mostré la foto del rabino y ella me dijo, debes escribir un libro sobre esto, debes hacerlo, es una historia hermosa. Siempre supimos que había una razón para que te criaras en un barrio judío, y esta es la razón. Entonces empecé a conocer gente que estaban en Italia, algunos en la villa de mi abuela, algunos en otras partes de Italia. Y entonces una cosa llevó a la otra. Y ahora conozco a cerca de 100 personas que vivieron en Italia y sobrevivieron en aquel momento. Hay algunas malas historias también, pero esto muestra que si no eres indiferente, las cosas pueden ser diferentes, y yo firmo todos mis libros con esa frase. Cómo un individuo puede tomar una decisión de no ser estándar y hacer la diferencia. ¿Por qué es diferente? ¿Llegaste a una conclusión acerca de ello? Las personas me preguntaron esto todo el tiempo. Yo no sé por qué. Solo sé que estas personas se salvaron a sí mismos. Fueron afortunados de haber ido a Italia o de estar en Italia. Algunos fueron judíos de fuera, otros italianos, pero fueron afortunados de conseguir ayuda de individuos que no creían que había diferencia entre ser judío o no, que todos eran seres humanos. No sé por qué en Italia fue diferente, y no creo que sea la persona adecuada para preguntarle, pero sé que todos aquellos que fueron salvados están agradecidos de que fuera diferente y de que la gente eligiera ayudar. Como dijo un hombre, pude haber perdido mi trabajo de profesor, pero no perdí mi vida. ¿Cuáles son las estadísticas? Fueron aproximadamente 40.000 judíos antes de la guerra, 32.000 después de la guerra, lo que significa que un 80% sobrevivió y un 20% no sobrevivió. Y estas son las estadísticas generales que se encuentran en el Museo del Holocausto de Washington. Hay variaciones en el Museo de la Ciudad de México que dicen que son 83% los que sobrevivieron y el 17% que falleció. Así que depende de qué estadísticas. Lo que sí te puedo decir es que hay personas que conocí que no hubieran aparecido en ninguna estadística porque nunca fue registrada. Llegaron a Italia y no estaban en ningún documento oficial. Así que conocemos los números, pero son estimados, especialmente para los judíos extranjeros que llegaron a Italia. Para los judíos italianos es más exacto, porque se puede saber quién estaba en la aldea, quién sobrevivió y quién no sobrevivió. Pero para aquellos que vinieron de Alemania, Viena o Yugoslavia, podría haber discrepancias. Esas son las estadísticas de los expertos. Yo no soy experta, pero pasé mucho tiempo con los sobrevivientes y estas son sus historias. Pretenden ser historias individuales, no es la historia entera de Italia, es la historia de las personas en mi libro y las que conocí a partir del libro. ¿Cuál es la reacción de la gente cuando cuentas tu historia? La mayoría de las personas se sorprenden de no saber, y aquellos que sobrevivieron en campos de concentración como Auschwitz o Dachau se sienten interesados en saber que algunas personas deseaban ayudarles y que su experiencia de sobrevivir fue diferente. En Italia no eran campos de trabajo ni de muerte, y los individuos les ayudaron, así que la gente se sorprende al conocer más sobre estos rescates. La gente está interesada en escuchar historias sobre rescate y resistencia. No olvidar a aquellos 6 millones, es muy importante recordarlos, pero también es importante enseñar a las futuras generaciones que si eliges ayudar, puedes hacer una diferencia enorme.
Alguien puede crecer y llegar a los 90 años y fallecer a una edad avanzada y haber tenido una vida y una familia porque tú los ayudaste. De eso se trata, no de olvidar los 6 millones que sufrieron y fueron asesinados sin razón, pero se trata de enseñar que si intentas, tal vez puedes hacer la diferencia.